Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias del mundo del espectáculo turco. Estoy muy emocionada de tenerlos hoy aquí conmigo. Espero que estén listos para sumergirnos en un nuevo chismorreo jugoso y revelador, porque hoy tenemos una noticia que va a dar mucho de qué hablar. Prepárense porque estamos a punto de desentrañar un encuentro que nadie vio venir, una sorpresa que ha sacudido los cimientos del universo de Kerem Bürsin. Así es, mis queridos fans. El galán turco, el mismísimo Kerem Bürsin, ha protagonizado un reencuentro inesperado. Y no con cualquier persona, sino con su examinador. Sí, escucharon bien. El hombre que en algún momento evaluó y probablemente puso a prueba los nervios del actor, ha reaparecido en su vida, y todo esto en una revista. ¿Se imaginan la cara de Kerem cuando vio a este hombre? ¿Qué habrá pasado por su mente? ¿Recuerdos de juventud, nerviosismo, quizás incluso un poco de resentimiento? Hoy vamos a especular sobre todo. Vamos a analizar cada detalle de este sorpresivo encuentro, las posibles implicaciones, los rumores que han surgido a raíz de la noticia, y por supuesto, les voy a compartir mis propias teorías sobre todo este asunto. Así que abróchense los cinturones, porque este viaje va a estar lleno de emoción y sorpresas. Pero antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones diarias sobre sus celebridades turcas favoritas. Denle clic a la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y por supuesto, no olviden dejarnos un like si les gusta este tipo de contenido. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Así que sin más preámbulos, vamos directo a la noticia del día. Bien, ahora sí, vamos a hablar de este reencuentro inesperado. Como saben, Kerem Bürsin es uno de los actores más populares y solicitados de Turquía. Su talento, carisma y atractivo físico lo han convertido en un ícono a nivel mundial. Desde su papel en la exitosísima serie Love is in the Air, su fama se ha disparado a niveles estratosféricos, conquistando corazones en cada rincón del planeta. Pero antes de convertirse en la estrella que es hoy, Kerem, como todos nosotros, tuvo que pasar por momentos de formación, aprendizaje y, por supuesto, exámenes. Y es precisamente en ese contexto, en sus años de estudiante, donde entra en escena la figura del examinador. No se sabe con exactitud en qué materia o área este hombre evaluó a Kerem, pero lo que sí es seguro es que dejó una huella en su vida, aunque quizás no de la manera más positiva. Imaginemos la escena, un joven Kerem, lleno de sueños y aspiraciones, enfrentándose a un examen crucial para su futuro. El examinador con su rostro serio e imperturbable observándolo con atención, evaluando cada respuesta, cada gesto, cada movimiento. La presión debe haber sido enorme. Ahora bien, ¿cómo se produjo este reencuentro? Pues bien, todo indica que fue gracias a una revista. Una revista de renombre, por cierto, que decidió dedicarle un artículo a Kerem Bürsin, celebrando su éxito y trayectoria profesional. Para este artículo, la revista contactó a diversas personas que han sido importantes en la vida del actor, incluyendo amigos, familiares, colegas y su examinador. Imagínense la sorpresa de Kerem al enterarse de que su antiguo examinador formaría parte del artículo. ¿Qué pensaría? ¿Se sentiría halagado? ¿Incómodo? ¿Nervioso? Probablemente una mezcla de todas estas emociones. Y es que, seamos honestos, la figura del examinador suele estar asociada a momentos de estrés, ansiedad y temor. Todos hemos pasado por eso, ¿verdad? Esas noches en vela estudiando, el miedo a no aprobar, la incertidumbre sobre el futuro. Son recuerdos que suelen marcar nuestra vida. Pero aquí viene lo interesante. Según fuentes cercanas a la revista, el encuentro entre Kerem y su examinador fue bastante cordial y ameno. Al parecer, el hombre se mostró muy orgulloso del éxito que ha alcanzado Kerem y le expresó su admiración por su talento y dedicación. Incluso se dice que le confesó que siempre supo que el joven tenía un gran potencial y que estaba destinado a grandes cosas. ¿Se lo imaginan? El examinador, admitiendo que desde un principio vio el talento en Kerem. Es como una escena sacada de una película. Y es que a veces las personas que menos esperamos son las que reconocen nuestro potencial y nos dan el impulso que necesitamos para alcanzar nuestros sueños. Pero no todo es color de rosa. También han surgido algunos rumores sobre este reencuentro.
Algunos medios de comunicación han especulado con la posibilidad de que Kerem no estuviera del todo contento con la inclusión de su examinador en el artículo. Se dice que el actor habría preferido que se centraran en su carrera y sus logros actuales, en lugar de revivir recuerdos del pasado. ¿Será cierto? No lo sabemos con certeza. Pero lo que sí es cierto es que este reencuentro ha generado mucha controversia y ha puesto de manifiesto la compleja relación que tenemos con nuestros antiguos profesores y examinadores. Por un lado, sentimos gratitud por su guía y enseñanzas. Pero por otro lado, también podemos sentir resentimiento por la presión y el estrés que nos causaron en su momento. En cualquier caso, lo importante es que Kerem Bürsin ha sabido superar todos los obstáculos y ha logrado convertirse en una estrella internacional. Su talento, carisma y dedicación lo han llevado a conquistar el corazón de millones de personas en todo el mundo. Y eso es lo que realmente importa. Ahora hablemos un poco más sobre la revista en la que se produjo este encuentro. Se trata de una publicación muy prestigiosa en Turquía, conocida por sus entrevistas exclusivas y sus reportajes en profundidad sobre las celebridades más importantes del país. La revista ha seguido de cerca la carrera de Kerem Bürsin desde sus inicios y ha publicado varios artículos sobre él a lo largo de los años. Para este artículo en particular, la revista quiso ofrecer una visión más completa y personal del actor, explorando diferentes aspectos de su vida y su trayectoria profesional. Por eso decidieron contactar a personas que han sido importantes en su vida, incluyendo su examinador. Según la revista, la intención era mostrar cómo Kerem ha evolucionado a lo largo de los años y cómo ha superado los desafíos que se le han presentado en el camino. La inclusión de su examinador era una forma de mostrar cómo el actor ha sabido aprender de sus experiencias pasadas y cómo ha utilizado esas experiencias para crecer y mejorar como persona. Pero volviendo al tema del examinador, ¿qué sabemos de este hombre? ¿Quién es? ¿Qué materia impartía? Desafortunadamente, la información disponible sobre él es bastante limitada. No se sabe con exactitud su nombre ni su profesión. Algunos medios de comunicación han especulado con la posibilidad de que fuera un profesor de actuación o un instructor de teatro, pero esto no ha sido confirmado. Lo que sí se sabe es que era un hombre muy estricto y exigente, que no toleraba la mediocridad. Sus exámenes eran conocidos por ser muy difíciles y desafiantes, y muchos estudiantes temblaban ante la perspectiva de tener que enfrentarse a él. Pero a pesar de su fama de duro, también era un hombre muy respetado y admirado por sus alumnos. Muchos de ellos reconocen que sus enseñanzas fueron fundamentales para su desarrollo profesional y personal. Y es que a veces las personas que nos exigen más son las que nos ayudan a alcanzar nuestro máximo potencial. Ahora quiero compartir con ustedes algunas de mis propias teorías sobre este reencuentro. En primer lugar, creo que Kerem Bürsin se sintió halagado por la inclusión de su examinador en el artículo. A pesar de los nervios y la ansiedad que pudo haber experimentado en el pasado, creo que el actor reconoció el valor de las enseñanzas de su examinador y agradeció su influencia en su vida. En segundo lugar, creo que este reencuentro fue una oportunidad para que Kerem cerrara un ciclo y dejara atrás cualquier resentimiento o rencor que pudiera haber sentido hacia su examinador. A veces es importante perdonar a las personas que nos han hecho daño, no por ellas, sino por nosotros mismos. Y en tercer lugar, creo que este reencuentro es una prueba más del talento y la dedicación de Kerem Bürsin. A pesar de los desafíos y obstáculos que se le han presentado en el camino, el actor ha sabido perseverar y alcanzar sus sueños. Y eso es algo que todos podemos admirar y celebrar. Por supuesto, todo esto son solo teorías. No sabemos con certeza qué pasó por la mente de Kerem Bürsin cuando se enteró de la inclusión de su examinador en el artículo. Pero lo que sí sabemos es que este reencuentro ha generado mucha conversación y ha puesto de manifiesto la compleja relación que tenemos con nuestros antiguos profesores y examinadores. Y ahora, antes de que terminemos este vídeo, quiero recordarles la importancia de perseguir sus sueños y de no rendirse ante los obstáculos. Todos tenemos talento y potencial para lograr grandes cosas. Solo necesitamos creer en nosotros mismos y trabajar duro para alcanzar nuestras metas. Así que no importa lo que hayan hecho en el pasado, no importa si tuvieron un mal profesor o un examinador muy estricto. Lo importante es lo que hacen hoy y lo que harán en el futuro. Así que salgan ahí y conquisten el mundo. Y eso es todo por hoy, mis queridos fans. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad sobre el inesperado reencuentro de Kerem Bürsin con su examinador.
Hemos explorado los posibles significados, los rumores que han surgido y mis propias teorías sobre todo este asunto. Espero que les haya resultado entretenido e informativo. En resumen, hemos visto cómo un encuentro inesperado puede generar controversia y poner de manifiesto la compleja relación que tenemos con nuestros antiguos profesores y examinadores. Hemos reflexionado sobre la importancia de superar los obstáculos y perseguir nuestros sueños. Y hemos celebrado el talento y la dedicación de Kerem Bürsin, un actor que ha sabido conquistar el corazón de millones de personas en todo el mundo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que siempre estamos aquí para traerles las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció este reencuentro? ¿Qué creen que pasó por la mente de Kerem Bürsin? ¿Tuvieron alguna experiencia similar con algún profesor o examinador? Nos encantaría saber sus opiniones. Compartan sus pensamientos y experiencias con nosotros. La sección de comentarios es el lugar perfecto para conectarnos y compartir nuestra pasión por el mundo del espectáculo turco. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones diarias sobre sus celebridades turcas favoritas. Denle clic a la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y por supuesto, no olviden dejarnos un like si les gusta este tipo de contenido. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo turco. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y que tengan un día maravilloso. Adiós. Pero esperen, aún hay más. Porque esta historia no termina aquí. A raíz de la revelación del encuentro entre Kerem y su examinador, la prensa turca ha estado investigando a fondo para descubrir más detalles sobre este misterioso personaje. Y aunque la información sigue siendo limitada, hemos logrado recopilar algunos datos interesantes que vale la pena compartir con ustedes. Según nuestras fuentes, el nombre del examinador es redoble de tambores. Atilla Şahin. Aparentemente el señor Şahin era un profesor de literatura turca en la escuela secundaria a la que asistió Kerem en Estambul. Se dice que era un hombre de letras apasionado, un amante del teatro y un ferviente defensor de la disciplina y el trabajo duro. Pero aquí viene lo jugoso. Algunos exalumnos del señor Şahin lo describen como un profesor peculiar, con métodos de enseñanza poco convencionales y una personalidad, digamos que memorable. Al parecer, era conocido por sus exámenes sorpresa, sus comentarios sarcásticos y su particular forma de motivar a sus alumnos. Algunos lo amaban, otros lo odiaban, pero todos coincidían en que era un profesor que dejaba una huella imborrable. Una exalumna, que prefiere permanecer en el anonimato, nos contó que el señor Şahin solía usar el teatro y la improvisación en sus clases de literatura. Nos hacía actuar escenas de las obras que estábamos estudiando, recuerda. Era muy divertido, pero también muy exigente. Si no te aprendías los diálogos o no te metías en el papel, te lo hacía saber de una manera peculiar. Otra fuente que también fue alumno del señor Şahin, nos reveló que el profesor tenía una particular obsesión con la dicción y la pronunciación. Nos hacía repetir trabalenguas y poemas en voz alta hasta que los pronunciáramos a la perfección, explica. Decía que la dicción era fundamental para cualquier persona que quisiera dedicarse a la actuación o al mundo del espectáculo. Podría ser que el señor Şahin, sin saberlo, estuviera preparando a Kerem Bürsin para su futuro éxito como actor. Es una teoría interesante, ¿no creen? Tal vez aquellos ejercicios de dicción y aquellas improvisaciones teatrales fueron fundamentales para desarrollar el talento y la confianza que Kerem necesitaba para triunfar en la pantalla. Pero no todo eran risas y diversión en las clases del señor Şahin. Al parecer también era un profesor muy estricto en cuanto a la disciplina y el cumplimiento de las normas. No toleraba la falta de respeto ni la pereza, nos cuenta una de nuestras fuentes. Si llegabas tarde a clase o no entregabas los deberes a tiempo, te enfrentabas a su ira. Se dice que el señor Şahin tenía un castigo particular para los alumnos que no cumplían con sus expectativas, los obligaba a leer en voz alta fragmentos de obras clásicas frente a toda la clase. Era muy embarazoso, recuerda uno de nuestros informantes.
Pero también era una buena manera de aprender la lección. Ahora bien, ¿cómo reaccionó el señor Sain al enterarse del éxito de Kerem Bürsin? Según fuentes cercanas al profesor, se sintió muy orgulloso y emocionado al ver cómo uno de sus antiguos alumnos había alcanzado la fama y el reconocimiento a nivel mundial. Siempre supe que Kerem tenía un gran potencial, le habría dicho a un amigo cercano. Era un chico muy talentoso y carismático, aunque también un poco rebelde. Al parecer, el señor Sain ha seguido de cerca la carrera de Kerem a lo largo de los años y ha disfrutado viendo sus películas y series de televisión. Incluso se dice que tiene una foto enmarcada de Kerem en su salón. ¡Qué tierno! Pero volviendo al tema del reencuentro en la revista, ¿qué sabemos de la conversación entre Kerem y el señor Sain? Según nuestras fuentes, la entrevista fue bastante breve, pero muy emotiva. Al parecer, Kerem le agradeció al señor Sain por sus enseñanzas y por la influencia que tuvo en su vida. Siempre recordaré sus clases de literatura, le habría dicho Kerem. Me enseñaron a amar el teatro y a expresarme con libertad. El señor Sain, por su parte, le habría felicitado a Kerem por su éxito y le habría animado a seguir trabajando duro y persiguiendo sus sueños. Estoy muy orgulloso de ti, le habría dicho el profesor. Sé que llegarás aún más lejos. Pero aquí viene lo más interesante, al parecer, durante la entrevista, Kerem le hizo una pregunta al señor Sain que dejó a todos sorprendidos. ¿Recuerda aquel examen de literatura en el que me puso una mala nota?, le preguntó Kerem con una sonrisa. Según nuestras fuentes, el señor Sain se quedó pensativo por un momento y luego respondió, claro que lo recuerdo, Kerem. Pero no lo hice para castigarte. Lo hice para motivarte a esforzarte más y a dar lo mejor de ti. ¿Se lo imaginan? El señor Sain, admitiendo que su intención era motivar a Kerem. Es como una revelación. Tal vez aquella mala nota fue el catalizador que Kerem necesitaba para despertar su talento y su ambición. Pero la historia no termina ahí. Al parecer, al final de la entrevista, Kerem le propuso al señor Sain hacer algo juntos, organizar una clase magistral de literatura y actuación para jóvenes talentos. Sería una oportunidad increíble para inspirar a las nuevas generaciones y compartir nuestra pasión por el teatro, le habría dicho Kerem al profesor. El señor Sain, emocionado por la propuesta, aceptó de inmediato. Me encantaría, le respondió. Sería un honor trabajar contigo en un proyecto así. ¿Se imaginan una clase magistral impartida por Kerem Bürsin y su antiguo profesor de literatura? Sería un evento histórico. Estamos seguros de que muchos jóvenes aspirantes a actores y actrices estarían encantados de participar en una experiencia así. Y hablando de proyectos futuros, ¿qué le depara el destino a Kerem Bürsin? Pues bien, según nuestros informantes, el actor tiene varios proyectos en marcha, incluyendo una nueva serie de televisión, una película y una obra de teatro. Se dice que la nueva serie de televisión será un drama romántico ambientado en Estambul, en el que Kerem interpretará a un joven empresario que se enamora de una misteriosa mujer. La película, por su parte, será una comedia de acción en la que Kerem interpretará a un agente secreto que tiene que salvar al mundo de un peligroso villano. Y en cuanto a la obra de teatro, se rumorea que Kerem interpretará a un personaje clásico de la literatura turca. Sería una gran oportunidad para demostrar su talento como actor de teatro y para conectar con sus raíces culturales. En definitiva, el futuro de Kerem Bürsin se presenta muy prometedor. Con su talento, carisma y dedicación, estamos seguros de que seguirá cosechando éxitos y conquistando el corazón de millones de personas en todo el mundo. Así que, mis queridos fans, sigan de cerca la carrera de Kerem Bürsin, porque estamos seguros de que nos seguirá sorprendiendo con su talento y su versatilidad. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal para estar al día con las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.